Por el licenciado Edgardo Melgar le saluda Jackie Redondo. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener una gran agenda en 3030. Vamos a abordar el juicio político y tenemos invitados de lujo para poder analizar las diferentes aristas sobre el juicio político. En unos minutos va a estar con nosotros la abogada Maribel Espinosa, exdiputada del Partido Liberal. Se encuentra aquí también con nosotros el analista económico, político, Jorge Illescas. Gracias por estar aquí con nosotros. También se encuentra con nosotros el abogado en materia penalista o abogado en materia penal, Kenneth Madrid. Gracias también por estar aquí con nosotros. Y el abogado en materia constitucional, Oliver Erazo. Bienvenido también, abogado. Vamos a iniciar con el juicio político y qué sabor de boca les ha dejado a ustedes esta aprobación, porque sin lugar a dudas esta es la noticia de la historia. Nunca en nuestro país habíamos visto un juicio político. Vamos a comenzar con Jorge Illescas, analista político y economista de profesión. Muchas gracias, Jackie. Saludo aquí a mis amigos. Un placer estar con ustedes. Un saludo a los televidentes. En realidad yo creo que es una excelente oportunidad para tratar este tema tan importante. Un tema que ha estado en la agenda número 1 de la mayor parte del pueblo hondureño. Yo quisiera, si ustedes me lo permiten, hacer una breve conceptualización del tema. En primer lugar, yo preguntaría cuál es la relación, la razón o la justificación de un juicio político en este caso. Yo considero que en las elecciones primarias e internas hubo una cantidad de irregularidades, un boicot para ese proceso electoral desde adentro del Consejo Nacional Electoral y desde afuera. Un proceso electoral en donde el Partido Libre con sus funcionarios quiso boicotearlo, y esas elecciones al fin se llevaron a cabo por la valentía y el civismo del pueblo hondureño, que madrugó para poder votar, para poder ejercer su voto. Ahí los votantes derrotaron a los enemigos de la democracia. No quiero entrar en detalles de ese sistema porque ya lo conocemos, solo es puntualizarlo. En esa oportunidad, indudablemente que hay causales para un juicio político. Y eso salió desde el primer momento que tuvimos razón de lo que había sucedido. De ahí vienen las elecciones generales. Las elecciones generales, otra vez, los funcionarios de Libre volvieron a boicotear todo el sistema. Se tomaron por parte de las Fuerzas Armadas el Consejo Nacional Electoral. Los colectivos bloquearon todo el sistema. La Fuerza Armada y la Policía intervinieron la institución, la parte física, hasta con perros llegaron ahí. Y ahí comienza a tener una sincronía el poder controlado, centralizado por el Partido Libre. Ahí se puso en sintonía la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, en la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, que jugó un papel determinante en todo este boicot de las elecciones generales. Se interrumpió totalmente el cronograma electoral, sí, ¿verdad? Hasta llegar el momento donde hay persecución para los consejeras. Hay una cuestión de lo que le llaman los audios, sí, que nunca hemos sabido nosotros si esos audios son realmente auténticos o son fallas. La Fiscalía no actuó ahí. La Fiscalía jugó un papel determinante en el boicot de las elecciones generales. Entonces, pues, otra vez aquí hay causales para un juicio político, principalmente para los cabecillas de esas instituciones. Pero yo no dejaría por fuera, por ejemplo, en el Congreso, a gran parte de la Junta Directiva, que estuvo apoyando
a Redondo, y aquí solamente mencionamos a Redondo, pero lo mismo pasa en el Consejo Nacional Electoral. Adentro hubo funcionarios que estuvieron boicoteando el sistema. Entonces, pues, de ahí que el pueblo hondureño, en su mayoría, ha pedido, ha clamado el juicio político. Sí. ¿Por qué? Porque no queremos que se repita, que haya impunidad y que en las próximas elecciones los funcionarios públicos puedan cometer atropellos, violaciones a la Constitución, a la ley, peores de lo que estamos viendo aquí. Entonces el juicio político se justifica precisamente por esas causales que he señalado en este momento. Ok, bueno, ya vamos a seguir con el tema del juicio político porque tenemos otro tema que está creando pues mucha zozobra en cuanto al tema de quién me va a atender en los diferentes centros hospitalarios públicos, porque hemos visto que en las últimas horas, y perdón que vamos a cambiar completamente de tema, pero en estos momentos tenemos reacción por parte de las autoridades de gobierno y queremos abordar con el subsecretario de Salud, José Miguel Castillo. Subsecretario de Salud, gracias por estar con nosotros. El tema de salud. En las últimas horas hemos visto todo lo que ha pasado, las denuncias que ha dado el presidente del Colegio Médico de Honduras sobre el tema de la destitución de médicos y sobre la mora quirúrgica. Subsecretario, bienvenido. ¿Qué le parece si de inmediato primero vemos la cita del presidente del Colegio Médico y luego usted reacciona? Es un WhatsApp, esa no es la forma de dar por terminada una relación laboral. Entonces, ¿qué dicen los viceministros? No, estamos despidiendo al personal administrativo. ¿Y desde cuándo acá los médicos somos personal administrativo? Los médicos vemos pacientes, a menos que se considere administrativamente hacer una cirugía, administrativamente atender a un paciente en consulta externa. Yo creo que lo que está ocurriendo aquí sí es un sicariato laboral, ¿verdad? Por un lado dicen que no estamos despidiendo a nadie, y aquí están las pruebas de que sí lo están haciendo. Se lo hemos mandado al ministro del Trabajo también para medirle el pulso al ministro del Trabajo y ver qué va a hacer ante esta irregularidad y irrespeto a las leyes del trabajo, al código del trabajo. Se está irrespetando lo que por años se ha respetado. Yo siento que lo que estamos viendo en este momento es el nacimiento de una nueva tiranía. Es importante que nosotros detengamos estas actitudes dictatoriales, porque no se puede estar despidiendo a médicos que están atendiendo al pueblo de Honduras en medio de un decreto de emergencia que dijeron que era para disminuir la mora quirúrgica. Y nos dijeron hace 24 horas que eran 20,000 pacientes en mora quirúrgica y no es cierto. La mora quirúrgica, y eso lo saben los viceministros, yo tengo la información, se la voy a mostrar a usted, es una mora quirúrgica de 5,000. Lo que estamos en este momento, lo que tenemos son 10,000 pacientes en lista de espera, pero esos no han pasado 3 meses de estar en lista de espera. Se considera mora quirúrgica cuando nosotros tenemos más de 3 meses de haber sido sometidos a una mora quirúrgica, y eso es lo que nos lleva a nosotros a considerarlo como un atraso en su cirugía. Bueno, tenemos dos temas aquí, subsecretario, que abordar. El primer tema, el tema de que hemos visto que han estado en asambleas informativas y que, ¿cuál es el avance que han tenido ustedes con este tema de los médicos despedidos? ¿Es cierto que ustedes han estado haciendo estos despidos? Bien, muy buenas noches, un saludo a toda la audiencia, muchas gracias por el espacio. Les comento, a la entrada de nosotros encontramos unos nombramientos que hicieron en enero, el 26 de enero para ser más exacto, la administración anterior, que no cumplieron con ningún tipo de asidero legal. En el caso de los médicos particularmente, para poder ser nombrados bajo un acuerdo o una plaza tiene que haber un concurso, que todos lo conocemos. Nos ha extrañado un poco que el Colegio Médico desconozca esta parte, que se necesita hacer un concurso, y encontramos alrededor de 1,200 personas que el 26 de enero se les había dicho verbalmente que tenían un acuerdo y que algunos se presentaron a trabajar y estuvieron trabajando en los hospitales sin ni siquiera haber pasado por el registro de servicio civil. Todo eso es una serie de violaciones administrativas que nosotros en nuestro nuevo mandato no podemos legalizar, porque estaríamos incluyendo en un tema ilegal. Usted no puede nombrar personas sin seguir un proceso debidamente y sin tener una estructura presupuestaria para pagar esos salarios. Sí. Cuando hicimos ese censo y empezamos a validar, solo tenemos 985 personas en esa situación que se presentaron a trabajar.
O sea, las otras personas ni siquiera se presentaron. De esas 985 personas que no tienen un estatus legal formal con el Estado, decidimos como pago de buena fe definitivamente reconocerles sus actividades y pagarles de enero al 27 de marzo. Salario que se les va a estar haciendo efectivo en la mañana del día de mañana, lunes. Ya está todo subido en tesorería. Tesorería mañana lunes en el primer lote de las 10:30 de la mañana les reconoce su salario y les reconocemos su salario que trabajaron. Sin embargo, no podemos legalizar un acto que no estuvo legal desde un inicio. Sí. Simplemente es ordenar la parte administrativa del gobierno. No podemos seguir generando trabajo de forma incorrecta sin tener una estructura presupuestaria. En esa línea quiero ser claro, son 285 personas que no tenían un contrato firmado, esos 985 personas, y que tampoco tenían un proceso administrativo legal para garantizar esos empleos. Sí, ¿qué va a pasar con estos 985? ¿Se van o qué van a hacer ustedes viendo que hay una emergencia en cuanto al tema de que se necesitan médicos en los diferentes centros asistenciales? Bien, ahorita lo que se va a hacer es reconocerles hasta marzo, notificarles que hasta esa fecha, hasta el 27 de marzo, iban a estar en esas actividades. Ya cada director de hospital y cada regional esté evaluando sus necesidades para volver a iniciar un proceso de cero de forma correcta. Claro que vamos a generar más empleos, claro que vamos a generar más espacio para personal asistencial, no administrativo. Sin embargo, bajo las leyes y bajo el ordenamiento administrativo que corresponde, con una línea presupuestaria que sustente el pago de este personal. Sí. Adicional a eso, sí, disculpe. No, le escuchábamos. Adicional a eso. Ok, entonces, estamos claros que 985 personas no tenían una relación formal, que tenían vicios de nulidad de la forma en cual se les había notificado que trabajaran y que el día de mañana se les va a estar acreditando su pago de enero a marzo del 27. Y que a partir de esa fecha cada director de hospital y regional va a ver viendo las necesidades del recurso que necesite y se van a iniciar procesos de contratación de forma correcta y legal. Luego, luego estaba el personal que sí tenía un contrato con el gobierno y que había vencido al 31 de diciembre, que no le notificó a la administración anterior que no siguiera trabajando y continuó en sus actividades. De estas personas tenemos 2.276 personas que ya en la nueva administración se les renovó contrato, son todos personal asistencial, se les renovó ya contrato de enero a junio y que ya lo tienen firmado con las nuevas autoridades y se les acreditó ahorita febrero y marzo. Al día viernes se les pagó febrero y marzo. Preguntarán, ¿por qué enero no se les pagó? Porque no está el presupuesto nacional aprobado. En cuanto nomás el presupuesto nacional esté aprobado, se les va a pagar inmediatamente el mes de enero, ¿verdad? Y nos mantendremos al día con los pagos de este personal en adelante. Son 2.276 personas que tienen su contrato activo y que continúan trabajando de forma normal en los distintos hospitales y centros de salud. Y luego está el tema de la mora quirúrgica, pero termine de evacuarnos. Quería terminar con la tercera modalidad, que son los interinos. ¿Qué es personal interino? Es el personal que se notifica que cubra un espacio de un doctor que está haciendo una especialidad o que se está preparando fuera del país. De estos interinatos teníamos 474 personas censadas, por así decirlo, a nivel central. De estas 474 personas, 305 ya se les hizo efectivo su pago de enero a marzo y tenemos pendientes pagar 169 personas cuya documentación no había llegado y que llegó hasta el día viernes y que ya pasó por validación de servicio civil y que les estaremos pagando próximamente. Esa es la realidad de la situación de salud. Son 985 personas a nivel nacional que se están dejando ahorita en pausa porque no podemos tener una relación informal y una administración desordenada, y que dicho sea de paso, para que las personas lo conozcan, nos costaron 65 millones de lempiras ahorita, ¿verdad?
Ok, entonces 985 no tenían contrato y 2.276 tienen contrato hasta junio y 374 que son interinos ya les han pagado a 305. Ok, veamos qué pasa con el tema de la mora quirúrgica, porque vemos también que hay datos que el Colegio Médico dice una cosa y ustedes dicen otra. Bien, el primer tema que toda la población debe conocer, hoy el sistema de salud no tiene información en tiempo real ni estadística en tiempo real. Todavía en la mayoría de los casos dependemos de papel, no tenemos un sistema digital, no tenemos un expediente único digital. Eso no nos permite tener información real en efectivo como se debería de manejar, ¿sí? Teníamos un estimado al cierre de este año de aproximadamente 16,000 cirugías pendientes. Ahora, en epidemiología y en administración siempre hay un iceberg o un pico epidemiológico que no está contabilizado, sin tomar en cuenta también toda la mora quirúrgica del Seguro Social, que también son hondureños y que también tienen derechos. Entonces debemos de recordarle al Colegio Médico y al resto de las instituciones que los hondureños merecemos salud por decreto y por constitución, no solo por si soy asegurado o no soy asegurado. Entonces se estimó a nivel presupuestario dejar presupuesto para hacer 20,000 cirugías. ¿Por qué razón? Porque no todos esos datos están actualizados. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que no lleguemos a las 20,000 porque solo eran 18,000. Perfecto, hacemos las 18,000 y el resto del dinero se direcciona a potenciar los hospitales. Sí. Pero en ese sentido debemos de estar claros que no tenemos toda la información en tiempo real, que toda la información que hemos tenido se ha hecho a través de lo que tenemos, se ha validado con organismos como ASJ, se ha validado con organismos como OPS y se dejó un buen volumen para poder dar respuesta a la población. Bueno, porque él decía que eran 5,000 la mora, 5,000 cirugías decía él que eran la mora y que las otras pues no tenían ni siquiera los 3 meses de espera. Sí, claro, si fueran 5,000 cirugías no estaríamos hablando de un problema fuerte de salud y seguramente no tendríamos pacientes como los que hemos operado con 465 días esperando y sin poder trabajar. Imagínese, complicado, ¿no? Complicado este caso. Esta mora ya han comenzado a realizar estas cirugías desde la semana anterior, ¿no? Sí, desde la semana anterior comenzamos a hacer un pilotaje. Es importante aclararle a la población que es un pilotaje directo ahorita entre Secretaría de Salud y los hospitales privados. Todavía no hemos entrado con el fideicomiso en forma activa en la mora quirúrgica. Es un pilotaje para tomar temperatura e ir afinando los detalles e ir viendo cómo se va dando el proceso en un volumen de cirugías más controlado. Para el cierre de este miércoles de Semana Santa tenemos pensado terminar con 51 compatriotas operados. ¿Y con el fideicomiso cuándo comienzan? Bueno, el fideicomiso tiene su periodo de hacer la mesa técnica y poder revisar todo lo que va a ser el proceso administrativo. Pensamos que después de Semana Santa nos va a llevar al menos 2 semanas ponernos en concordancia con el fideicomiso para poder arrancar con un volumen mayor de cirugías. Más o menos, ¿cuántos tienen destinadas de las cirugías que puedan ustedes sacar tanto con la emergencia como con el tema del fideicomiso? La intención ahorita es cerrar esta brecha por arriba del 70% al cierre de este primer año. En la medida que vamos repotenciando el sector público, vamos mejorando y habilitando quirófanos que están deshabilitados para que luego ya los hospitales públicos vuelvan a poder absorber estas necesidades y ya dejar la articulación con el sector privado. Lo que hay que entender es que si no sacamos la mora y seguimos atrasados en el sector público, la mora sigue creciendo. Sí. Y llega un momento en que se le hace más insostenible todavía. Entonces, hacer la articulación con el sector privado es para darnos tiempo y oxígeno en la medida que repotenciamos el sector público. Bueno, vamos a estar pendiente y muchísimas gracias, subsecretario de Salud, José Miguel Castillo, por darnos este espacio de tiempo y por aclararnos estos 2 temas que pues han dado mucho de qué hablar este fin de semana. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Estamos comprometidos con la salud hondureña y recordemos que el principal deber ser de la Secretaría de Salud es garantizar el acceso a los servicios de salud a nuestra población. Muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias y vamos a volver al tema, ¿verdad? Al tema que estábamos. Necesitábamos hablar sobre este tema de salud porque estamos viendo en las últimas horas cómo ha recrudecido el mensaje entre el colegio médico con las autoridades de gobierno y ya ustedes han escuchado la explicación que están dando las autoridades de gobierno sobre sobre los médicos. Ellos aseguran que son 985 médicos que no tenían un contrato y que por eso van a recibir su salario de enero a marzo a partir de mañana y van a estar fuera del sistema porque no tienen un respaldo legal, dicen las autoridades. Pues bien, vamos a irnos a una pausa para separar temas, pero ya se ha unido con nosotros la abogada Maribel Espinosa, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por estar aquí con nosotros. En las últimas horas se han tomado diferentes determinaciones en el Poder Judicial. ¿Qué impacto puede tener esto en el juicio político, viendo que ya hay un nuevo presidente en la Corte Suprema de Justicia? Vamos a regresar con esto y más. Bien, muchas gracias por seguir con nosotros en 3030. Vamos de inmediato con la abogada Maribel Espinosa. Vamos a abordar este tema, abogada Espinosa, porque nos interesan mucho sus reflexiones sobre este juicio político que se ha visto esta semana, primera vez que se ha visto en Honduras. Y ¿considera usted que estas decisiones reflejan el correcto proceso para haber realizado el juicio político o evidencia un patrón de selectividad e injusticia? Muy buenas noches, licenciada. Muy buenas noches al pueblo hondureño, a sus panelistas ahí acompañándola. Yo quisiera que me permita, en primer lugar, rápidamente referirme al juicio político. El juicio político debe de entablarse contra funcionarios que lesionan gravemente el orden constitucional. Sin embargo, tiene sus límites, no debe ser sustituido por mayorías políticas, no se debe utilizar para capturar instituciones, ni se debe utilizar como herramienta de abuso de poder, porque precisamente el juicio político se entabla esencialmente contra aquellos que hacen un abuso de poder y ponen en precario el Estado de Derecho o su democracia. En mi opinión, los juicios políticos que se mencionan son correctos. Era necesario el juicio político contra el fiscal general, es necesario el juicio político contra el señor Ochoa, el abogado Morazán, las consejeras suplentes. Es necesario ese juicio político. En el caso de la presidenta de la Corte, yo creo que va a ser un precedente peligroso, porque solo se habló de un juicio político y lo que ocurrió fue una renuncia. Y lo que ocurrió en la Corte Suprema fue una recomposición. Sustituyeron a un magistrado como presidente de la Corte Suprema de Justicia por otro, pero la que era sujeto de juicio político se mantiene en la Corte Suprema. Entonces eso me huele más a un arreglo político que a un proceso de juicio político en su sentido estricto. ¿Qué me preocupa? Me preocupa lo que se hizo. El Partido Nacional, como el partido que se encuentra en el poder, estaba en el deber de darnos a los ciudadanos confianza en este proceso de juicio político. Y en esa confianza es no hacer lo mismo que hizo Libre, que estando en el Ejecutivo nombraron su fiscal general y ya sabemos las consecuencias negativas de eso, porque recuerde usted que el fiscal Zelaya era un político representando los intereses de la sociedad.
En mi opinión, debió haber sido electa una persona que no fuese del partido en el gobierno. Y en este caso yo sugerí que la mejor calificada era la abogada Almendares, o que en todo caso dejaran al abogado Castañeda, no, perdón, Cabañas, que lo dejaran como fiscal general y que nombraran un adjunto. Esas son razones políticas, no jurídicas. Jurídicamente podían elegir a quien nombraron, pero no se ve bien, porque en un país que ha atravesado la tormenta que atravesamos, en donde estuvo en grave peligro la democracia, nosotros necesitamos reconstruir y fortalecer las instituciones. Y no se fortalecen y se reconstruyen con decisiones políticas pragmáticas. Yo, sinceramente, como ya no soy diputada y no estoy en ningún cargo, no soy funcionaria pública, he dado un compás de espera para pronunciarme en muchas cosas. Sin embargo, la vulnerabilidad de nuestra democracia es tal que yo no quisiera que estos juicios políticos se conviertan en una herramienta incorrecta. Ahora toca el turno para el juicio político a los consejeros, a los consejeros del Consejo Nacional Electoral y a los magistrados del Tribunal Supremo, ¿verdad? Sí, Electoral. Perdón, y yo espero que el Partido Nacional no vuelva a hacer lo mismo. Yo espero que en esta ocasión se le dé la oportunidad a representantes de partidos pequeños y que se integren a estos representantes de partidos pequeños a efecto de dar un equilibrio o considerar también a alguien de libre si ese es el caso. El punto aquí es que deben de mandar un mensaje correcto, no más de lo mismo, no esos arreglos bajo la mesa. Eso no se ve bien. Eso realmente lo lamento. Sí. Lo lamento mucho. ¿Cuál ha sido el mensaje que cree usted que han tomado o que han mostrado a ver lo que ha pasado con este juicio político, ver que se nombra a un fiscal general del Partido Nacional y se nombra a un presidente de la Corte Suprema de Justicia del Partido Liberal, siendo usted militante del Partido Liberal? Sí, yo soy liberal, pero no soy sectaria. Creo que debió de hacerse, si esa era la intención de iniciar juicio político contra la presidenta de la Corte Suprema, estaban obligados a llevar a cabo el proceso. Lo que aconteció fue otra cosa. Primero tuvimos ese mismo día una noticia de que no iba a renunciar y horas después una renuncia. Eso me resulta muy raro y peligroso. Mire, los juicios políticos contra magistrados de la Corte Suprema tienen una particularidad. Nosotros ya tenemos un precedente de una sentencia de la Corte Interamericana de Justicia. Y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia gozan de un antejuicio. Primero tiene que irse a un antejuicio contra ellos ante una vulneración. Ahora, yo sí quiero dejar claro que el juicio político tiene que ver con el régimen de responsabilidades de los funcionarios públicos. Y cualquier funcionario público que es sometido a juicio político es sin perjuicio de la responsabilidad penal, la administrativa o la civil que corresponda. Ahora, el fiscal general electo tiene el deber de investigar al exfiscal Zelaya y determinar que, así tiene que entenderse, él incurrió en una responsabilidad penal. El juicio político no es un juicio, no se juzga a nadie, el único efecto jurídico es su destitución,
Pero recuerde que las causales particulares por que se da lugar a el juicio político son actuaciones contrarias a la Constitución, graves actuaciones, y esas generalmente son un delito. Y a la otra causal que se utilizó, que fue negligencia, pues eso conduce a una responsabilidad administrativa o civil. Pero recuerde que en este caso contra el fiscal general, que dicho sea de paso, se está preparando para ir a la Corte Interamericana de Justicia, al haber interpuesto como excepción la inconstitucionalidad de la ley especial, lo que acontece es que si no se enjuicia al fiscal general por otra componenda política, el país va a estar en una situación difícil. Bueno, urge entonces que el nuevo fiscal pues comience a trabajar en este caso a nivel penal. Así es. Y déjeme decirle, yo sí creo que hay motivos para hacerlo. Igualmente hay motivos fuertes para actuar penalmente contra el consejero Ochoa, contra el magistrado Morazán y contra aquellos suplentes que se negaron a integrar en legal y debida forma el Consejo Nacional Electoral. Ellos pusieron en precario no solo el proceso electoral, sino la alternancia en el ejercicio de la presidencia, porque Libre no tenía en su mente abandonar el poder. Libre lo que quería era atrasar el proceso, atrasarle el conteo de votos, y desde el 9 de marzo nos dio claras evidencias que no estaba en su interés que hubiese un proceso electoral transparente. Viendo lo que ha pasado en esta semana, pasó el juicio político que destituye al fiscal general, no se le hace juicio político a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, solo se le quita el puesto de presidenta de Corte Suprema de Justicia. Y viendo todo lo que ha pasado con 3 casos de impacto esta semana en el Poder Judicial, hablando de un imputado en el caso de Inves que le han decretado medidas sustitutivas, viendo el caso de Cedesol, medidas sustitutivas, y viendo otros casos también medidas sustitutivas, ¿qué mensaje estamos enviando al ver estos 2 panoramas que estamos planteándole en esta noche? Mire, en un país tan corrupto como Honduras, el mensaje es claro, que la impunidad sigue danzando. En cuanto a las medidas, es potestad del juez determinar si un proceso requiere el internamiento o no de una persona. En cuanto a las medidas sustitutivas, eso es un poco más subjetivo. Lo que sí es cierto es que los hondureños ya no tienen la confianza en sus políticos. Lo que sí es cierto es que la mayoría del pueblo hondureño no tiene partido político. Y precisamente es por el actuar perverso y corrupto de los politiqueros. Entonces lo que usted está viendo ahorita es un desencanto, y la verdad es que eso no tiene que ver con el juicio político, en teoría. ¿Por qué digo esto? Porque el Poder Judicial es otro poder del Estado y están en el deber de cumplir y hacer cumplir con las leyes, impartir justicia con objetividad e imparcialidad. Yo lamento mucho esas cosas que estén ocurriendo, porque al final de cuentas la Corte Suprema va a terminar desprestigiándose, como se han desprestigiado el Ministerio Público, el propio Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo. Los hondureños estamos llamados a reflexionar, a reconstruir y a fortalecer nuestras instituciones.
Bueno, y quédese aquí con nosotros, abogada, porque hay dos temas que usted acaba de plantear que quiero que pues reaccionen en uno de ellos, en el tema penal. Quiero que reaccione el abogado Kenneth Madrid sobre lo que usted ha dicho del ex fiscal general Joel Zelaya, que debe desde ya el nuevo fiscal empezar un procedimiento penal en contra de este mismo abogado Madrid. Sí, en efecto, Jackie. Es un placer estar aquí con usted y con sus invitados. Mire, Jackie, yo lo he manifestado muy contundentemente. He dicho, bueno, el juicio político tiene una consecuencia que es la separación del cargo a un funcionario electo en segundo grado por parte del Congreso Nacional. Dadas esas circunstancias, no significa impunidad. El problema en el país ha sido los altos índices de impunidad y que los funcionarios públicos están acostumbrados a transgredir la ley, están acostumbrados a hacer acciones ilegales o incorrectas y no hay consecuencia alguna. Por lo tanto, yo esperaría un actuar del nuevo fiscal general de la República en el cual que vaya por varias vías, Jackie. Mire, primero, investigar si se presentaron requerimientos fiscales sin los fundamentos suficientes a personas que no debían presentárseles. Segundo punto, qué requerimientos fiscales dejaron de presentarse por acciones omisivas del exfiscal general, porque eso genera una consecuencia. No puede ser que en el país se haga daño a otras personas y que no haya una consecuencia para el mal actuar del funcionario. Los juicios políticos llevan una consecuencia que es la separación del funcionario por una cuestión de un control, de un sistema de pesos y contrapesos para que ese funcionario ya no siga ejerciendo acciones que son incorrectas, pero también debe, bajo todo contexto, ejercer la acción penal pública, el Ministerio Público, si esas conductas que se han imputado a este exfuncionario, pues obviamente entran en el campo penal y que bajo esa perspectiva debe forzosamente abrir una línea de investigación y de encontrar mérito suficiente, debe presentar los requerimientos fiscales oportunos. Ahora bien, ya que eso en cuanto al ex fiscal general, pero también en relación a lo que pasó con la expresidenta de la Corte. Antes de que ingresemos a la expresidenta de la Corte, porque también ya le vamos a preguntar al abogado Oliver Erazo sobre ese tema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa para ya terminar con el tema penal en contra del exfiscal Joel Zelaya? ¿Qué pasa si no hay alguna acción penal en contra de él, viendo que se va a ir a la Corte Interamericana de Justicia? Al final, si él tiene la libertad de ejercer las acciones en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿verdad? Porque efectivamente es una potestad que se da por parte de la convencionalidad, pero él debe de agotar el derecho interno primero. No me extrañaría que por eso ha interpuesto ese recurso de inconstitucionalidad, que no creo que tampoco llegue a surtir mayor efecto, porque a un criterio técnico no tiene los fundamentos necesarios para declarar inconstitucional esa ley, pero es un criterio muy particular. Ahora bien, él tendrá que agotar el derecho interno. No me extrañaría que en los próximos 60 días que da la ley, ya tiene menos de 60 días, interponga una acción de amparo, ¿verdad? Que obviamente tiene que agotarla para que el sistema interamericano pueda darle trámite a una denuncia con posterioridad, y allá la analizarán, ya que a ver si en efecto esa denuncia la analiza primero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, verifica si es procedente o no después de años de estudio, y luego pasaría, si es procedente, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya hay un precedente sentado, que es el caso de Gutiérrez Navas y otros, en el cual se separaron hace más de 10 años a 4 magistrados de la Sala Constitucional, pero no existía la ley del juicio político en ese momento, ni estaba estipulado en la Constitución. Entonces, al final es una vía que la tiene abierta, ya que no podemos asegurar qué va a pasar, pero lo que sí yo siento que aún queda en el camino y que tendrá que hacerlo el Estado de Honduras es que hay una condena para el país y debe poner a tono lo que dice la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, trasladarlo a la ley de juicio político para evitar que en el futuro se vuelva a pronunciar otra vez sobre ese tema la Corte, porque daría ya el país por incorporadas esas observaciones. Bueno, y ahora sí venimos con el tema de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, abogado Oliver Erazo. ¿Qué debe seguirse en este caso? Porque
ya lo decía la abogada Maribel Espinosa, solo fue como que cambiaron de puesto, pero ella sigue ahí. Mire, bueno, buenas noches a ti, Jackie, y a mis compañeros panelistas. Un saludo, abogada Maribel, a la distancia, y a todo el pueblo hondureño a quien le debemos un profundo respeto realmente, y al cual no podemos seguir permitiendo que le vean la cara de bobo, que le den al tol con el dedo, como dicen en mi pueblo. Mire, una cosa fue el juicio político y otra cosa fue el tema de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia. La primera interrogante que se hacen todos los hondureños es: ¿a qué renunció? O sea, uno, ¿a qué renunció? ¿Por qué? Porque ¿para qué fue nombrada en el Poder Legislativo? Fue nombrada para ser magistrada. Posteriormente, en la primera reunión del Pleno, el Pleno la elige como su presidenta, como la magistrada presidenta. En este sentido, deberíamos de entender en sentido lato, es decir, en sentido amplio, que cuando ella presenta su renuncia lo está haciendo para la magistratura, para lo cual fue nombrada por el Poder Legislativo. Y el procedimiento correcto es que el Pleno debe de conocer de esa renuncia para aprobarla o improbarla. Eso no se dio. Es un error gravísimo en el proceso legislativo. No sé qué sucedió allí en el momento del algarabato. Una cosa es el juicio político y otra cosa era el tema del juicio político contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cree que hubo alguna negociación ahí? Ya vamos a eso. Voy a concluir la idea para que tenga el fundamento a la población hondureña. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Dicen que aceptan la renuncia, sí, pero el procedimiento legislativo para hacerlo no se llevó a cabo. Y eso le genera a ella, mucho cuidado, la posibilidad, sí, de recurrir y demandar al Estado de Honduras, porque hay una violación al debido proceso legislativo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Poder Legislativo? Es conocer de las denuncias que fueron constitutivas de denuncia grave para solicitar el juicio político. Además, absolutamente todos los hondureños estamos esperando auditoría social, o sea, saber por qué causas y qué expedientes, por qué se le está denunciando gravemente para que se le siga un juicio político. Mire lo que dice el artículo 11 de la Ley Especial de Juicio Político. Si la denuncia es inadmitida o improbada, cuando se discuta o vote, dice, el informe de la Comisión Especial. ¿En qué momento hubo un informe de la Comisión Especial en relación a los hechos de la señora exmagistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia? Si es que de hecho, legal y constitucionalmente, no ha renunciado. ¿Quién le aprobó la renuncia? Es una cuestión donde estamos exponiendo un error en el proceso legislativo que podría traer una descompostura total al ejercicio formal del poder. Y, lógicamente, le estás generando y creando narrativa a la izquierda y creando víctimas donde no las hay o donde no deberían de haberlo. Entonces, miren lo que sigue expresando el artículo. Se archivará la misma, no pudiendo ser nuevamente presentada con fundamento en los mismos hechos y circunstancias. Esos hechos y esas circunstancias no fueron conocidas, no fueron investigadas y no fueron votadas. Es decir, jurídica y procesalmente, la denuncia no puede darse por archivada. ¿Qué deben de hacer? Deben de seguir con el procedimiento. ¿Deben de enjuiciarla como magistrada, ya no como magistrada? Como magistrada normal. Porque también hay otros magistrados de los cuales la población hondureña también está pidiendo juicio político. Entonces, deben de hacer lo correcto desde el punto de vista del proceso y del debido proceso. Y si leen la renuncia al Pleno, el Pleno acepta la renuncia, ella se queda igual como la denuncia del juicio, viendo que ella solo estaba renunciando al cargo de magistrada presidente, pero no al cargo de magistrada. Ni siguieron un proceso, ni siguieron el otro. O sea, eso ha quedado ahí
stand-by. Y si me preguntas a mí... O sea que ya no se podría de igual manera en estos momentos, porque ya ella ya no es magistrada No, como presidenta. no, claro que se puede. Es que no fueron conocidos los hechos denunciados. No ¿Hay que fueron presentar conocidos. esa denuncia al Pleno? No, o sea, ahí está. Lo que tiene que hacer el Pleno es corregir. O en su defecto que se vuelva a presentar la denuncia. Y puede ser por los mismos hechos, porque esos hechos no fueron conocidos. En ningún momento fueron conocidos, no fueron investigados, ni tampoco fueron discutidos y votados. Ellos decían que tenían cierta cantidad de diputados para poder hacerle el juicio político a la abogada. ¿Realmente qué le deja esto? ¿Qué le deja esto? ¿Debe salir ella de la Corte Suprema de Justicia? Mira, yo considero de que todo aquel que ha sido señalado y que es un hecho notorio, las violaciones a la Constitución, la incompetencia, los actos contrarios al interés de la República de Honduras, y te pongo un ejemplo sencillo, muy sencillo. Nos mandaron a ejercer el sufragio, toda una corte, y algunos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, con nuestras garantías constitucionales suspendidas. Sí. Suspendidas. ¿En qué país del mundo sucede eso? ¿En qué país serio del mundo no le deducen de forma inmediata las responsabilidades a un funcionario que frente a la nación y mediante el principio de democracia representativa a través de 128 diputados prestó promesa constitucional, promesa de ley constitucional y juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley? O sea, en ese momento no le estaban aplicando una vacuna para hacer actos inconstitucionales, para cometer delitos. Es al contrario. El funcionario público es el albacea del respeto incólume a la Constitución de la República y a los derechos fundamentales de todo el elemento población del Estado de Honduras. Sí. Esa es una situación que no lo pueden dejar así. Déjame decirte que dejarlo así es manchar y votar el proceso bueno del primer juicio político. Y aquí surgen muchas cosas porque no le podemos dar hechos mentirosos para que cree una narrativa para que luego denuncien al Estado de Honduras. ¿Entiendes? Mira, una de las situaciones que tanto han criticado muchos colegas del foro es que dicen, es que eso fue rápido. Sí, pero es que están mal acostumbrados a que le violen el plazo razonable a todos los hondureños. O sea, aquí la costumbre es que hemos normalizado que asesinen a la gente en la calle y parte sin novedad. Aquí hemos normalizado que un proceso que debe durar 6 meses dure 6 años. Y si corres con un poquito de intervención de la mano política, te dure 15 años. Sí. Ya vamos a preguntarle a Jorge Illescas antes este tema de si se debe seguir el procedimiento en el Poder Legislativo en contra de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Esta pregunta se la hacemos a la abogada Espinosa. Bueno, en primer lugar, sí me gustaría señalar con el debido respeto al abogado Erazo un punto importante. Él dice que la Corte Suprema mantuvo el estado de excepción. Yo opino diferente, porque el Pleno del Congreso Nacional, en sesión llevada a cabo válidamente, dejó sin valor y efecto, no aprobó la extensión del estado de excepción que venía dando doña Xiomara Castro en sesión de Consejo de Ministros, y es válido lo que se hizo en el Congreso. Pero sí estoy de acuerdo con él que no se observa el plazo razonable, como lo ha dicho en reiteradas sentencias la Corte Interamericana de Justicia, en la administración de justicia y en los procesos administrativos que se llevan a cabo en Honduras. Lo que él ha planteado respecto al juicio político de la presidenta de la Corte Suprema es, hasta cierto punto, comparto lo que él señala, porque definitivamente ella en su carta renuncia a su cargo, pero en realidad yo debo de entender que se está refiriendo a la presidencia como
magistrada, ¿verdad? Pero también estoy de acuerdo con él que si hay una denuncia formal en el Congreso presentada en legal y debida forma, le tienen que dar el curso, porque el proceso del juicio político es excepcional, no es ordinario. Y eso significa que tiene que haber una actuación contraria a la Constitución gravísima. Eso significa que tiene que haber un acto de incompetencia, si ese es el caso, grave. Sí. Eso significa que tiene que enmarcarse esa denuncia en los 3 supuestos fijados en la ley especial del juicio político. Y de ahí, como dije antes, es parte del régimen de responsabilidades. Y ese funcionario público sometido a un juicio político tiene otras responsabilidades derivadas, penal, civil o administrativo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que al haber presentado la renuncia, ya eso no se va a conocer. Y al haber hecho todo ese trámite, usted ve que la Corte Suprema, los magistrados, nadie estuvo en contra de eso. Y abogada, y perdón que... Por unanimidad. Y perdón que le interrumpa, porque también hubo otro hecho que llamó muchísimo la atención en el tema del procedimiento del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, que no se da en pleno, se da en el Congreso. ¿Por qué se da en el Congreso? Precisamente, imagínese, hay una renuncia, se le admite una renuncia y no se sabe realmente a qué renuncia se está dándole curso. Y el Congreso no tiene la potestad. Eso sí es abusivo, porque eso sí es intervenir en las cosas internas de otro poder del Estado. Era el Pleno que tenía que adoptar esa decisión, comunicarla en su momento al Congreso y el Congreso aceptarla, pero no como se hizo. Entonces volvemos a lo mismo, aquí lo que hay es un trasfondo político, una componenda, y quiero aclarar, no es el Partido Liberal el que ha hecho esa componenda. ¿Quién lo hizo entonces? Lo hizo una corriente interna del partido, que es el rosentalismo, de lo cual pues es el abogado Rosenthal, su líder máximo, y pues obviamente el abogado Cáliz, y parece que los diputados estaban de acuerdo con todo eso. Pero no es la autoridad partidaria, porque yo tengo pruebas de que el Consejo Central Ejecutivo no ha hecho negociaciones con el Partido Nacional. Más bien ha sido ignorado el Consejo Central Ejecutivo. Y las demás corrientes, la del candidato presidencial, no ha llegado a ninguna componenda, ni las de otras corrientes de las cuales yo soy miembro, tampoco se ha llegado a ningún acuerdo con el Partido Nacional. Entonces, más bien, el Partido Liberal está sufriendo con todo esto que está pasando. Recuerde usted, y solo para hacer memoria, el Partido Liberal ha sido el más sacrificado en todo este proceso. Sobre los hombros del Partido Liberal se sostuvo la democracia y sobre los hombros del Partido Liberal con su candidato. Yo entiendo que el Partido Nacional llegó al poder por el efecto de Trump. Y entiendo que están en el poder por ese efecto. Sin embargo, la peor situación la ha recibido el Partido Liberal. Porque por un lado, una facción hace acuerdos con el Partido Nacional y Libre sigue atacando al Partido Liberal. Nos quieren destruir. Entonces, al final yo quiero dejar constancia de que me preocupa mucho lo que pasó en la Corte Suprema de Justicia. Me preocupa mucho la obediencia de 14 magistrados a lo que le había dicho antes el Congreso Nacional. Sí.
Eso solo demuestra que no hay independencia. Me preocupa mucho cómo manejaron el tema del juicio político en el caso de la magistrada que renunció, porque en realidad eso nos da un mal precedente para el futuro. Imagínese usted que cada 4 años le hagan juicio político a todos los funcionarios públicos que fueron electos por el gobierno anterior. Bueno, es grave. Y lo que usted está diciendo es grave, abogada. Lo que usted está diciendo es grave y quiero que también intervenga don Jorge Illescas sobre una cúpula, podemos decir una élite del Partido Liberal haciendo este tipo de negociaciones con un tema tan importante como el Poder Judicial. Sí, en realidad, cuando hemos visto las causales del juicio político, nosotros, ese clamor del pueblo hondureño, de la mayoría del pueblo, ¿qué juicio esperábamos nosotros? Esperábamos un juicio imparcial, apegado estrictamente a la ley, innegociable. El que delinque es delincuente y tiene que ser sujeto a la ley. El artículo 234 de la Constitución no habla de discriminar. El que comete delitos tiene que ser juzgado. Sí. No habla de clases sociales, no habla de género, de sexo, no habla de cargos, no discrimina tampoco poderes del Estado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué juicio fue el que nos dieron a nosotros? Ahí viene su pregunta, su respuesta. Un juicio negociado. ¿Un juicio negociado entre quién? Un juicio negociado entre una élite que controla el Partido Liberal en este momento. Hablando del juicio, o no juicio, porque no se dio juicio, en el tema del Poder Judicial. Correcto. Una élite que controla al Partido Liberal, no a las bases, no a muchos de nosotros, sino que controla el Partido Liberal, se apodera del Partido Liberal con el propósito de defender sus propios intereses. Esa élite negocia con el Partido Nacional. Entonces, pues, ¿para qué fueron a ese juicio político? ¿Para qué han ido hasta allá? No para fortalecer el Estado de Derecho, no para darnos una seguridad jurídica, no para combatir la impunidad, no para combatir la corrupción. Nos ofrecieron un juicio para repartirse las instituciones que imparten justicia. ¿Entre quién? Entre las élites. Entre las élites y sus intereses muy particulares. Sí. Y mire, quería reaccionar también el abogado Oliver Erazo a lo que decía también la abogada Maribel Espinosa de este procedimiento que se dio en la Corte, en el Congreso Nacional, que no se dio. Ella dijo que había sido abusivo porque no se dio. O sea, ella presenta la renuncia, pero no pasó nada, como usted ya nos hacía, pero ellos ya tenían el nombre de quién estaba y de dónde viene esta persona. Ya tenían este nombre de quién iba a suplir ese cargo de presidente de Corte Suprema de Justicia. No hicieron el debido proceso como se hace, que esperan que sea el pleno de magistrados en la Corte Suprema de Justicia el que define quién va a ser el titular de ese poder. Eso no pasó. Sí, mira, es que esos son esos pequeños hechos. No son tan pequeños. No, nunca había pasado en esto. forma alegórica, sarcástica. Sarcástica, folclórica de nuestra clase política, que precisamente por eso debilitan las instituciones republicanas. Y yo entiendo a la abogada Maribel, que es una mujer, una abogada apegada mucho a lo que es el proceso. Y ella hacía referencia al tema, parcialmente decía, no compartía conmigo,
pero porque ella lo miraba desde el punto de vista cuando ejercieron ese control constitucional y ellos como diputados autoconvocados dejaron sin valor y efecto eso, pero el problema no fueron nunca ellos. Ahora con este punto, el problema es qué pasó con la Suprema, qué pasó con el Poder Judicial, por qué omitieron administrar justicia y sentar un precedente, todo el Pleno, mira, sí. Y lo que decidieron y aquí estamos hablando de dos temas completamente diferentes, porque usted está abordando el tema de por qué se le debió haber hecho el juicio político a la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, y yo le estoy consultando el tema del proceso que hizo el Congreso Nacional al elegir ellos a el magistrado presidente. Totalmente fuera del procedimiento. No tienen competencia para ello. El Poder Legislativo tiene competencia para nombrar magistrados, sí, pero no para nombrar el presidente de la Corte. Eso le corresponde al Pleno. Ahora, quiero decirte algo. Desde enero del año 2025, la misma Sala de lo Constitucional, con respecto a los decretos de suspensión de garantías, había inadmitido recursos de inconstitucionalidad, y mira el argumento que establece. Dice que declara inadmisible ese, porque lo que están impugnando los recurrentes es un acto administrativo que no tiene rango o fuerza de ley. Señores, siempre supo la Suprema que eso no tenía rango de ley. ¿Por qué? Porque no había seguido el procedimiento constitucional. No solo eso, nos llevamos esa cruz de suspensión todo el año. Fuimos a elecciones. Pero imagínese la cruz que nos estamos llevando con el procedimiento que se está dando en el Congreso Nacional. Por eso les decía, ese es un pequeño ejemplo. Es un pequeño ejemplo. O sea, la omisión de observar fielmente el cumplimiento de la Constitución de la República y ejercer su función para el cual fueron nombrados. Bueno, sí. Jackie, yo quería complementar lo que decía la abogada Maribel y el abogado Oliver. Mire, a mí solo me preocupan muchas cosas, pero más me preocupa un punto fulminante que es ¿qué había en ese contenido de la denuncia de juicio político de la presidenta de la Corte? ¿Qué tanto había? ¿Qué tanto había que cuando se comenzó a leer llegó esa renuncia y de forma equivocada, porque ya discutimos que no tenía que ser ahí, era ante sus compañeros? No podemos analizar también. Entonces, con el ¿por qué ya tenían el nombre? No. ¿Por qué? Porque realmente se iba a dar ese juicio político. Lo contestó bien diáfanamente la abogada Maribel. Jackie, de acuerdo. Mire, no podemos obviar acá que siempre hay un ingrediente político. Claro. Eso no lo podemos obviar. Eso está. Y que no son todos los del Partido Liberal, dice la abogada Maribel Espinosa. Que no son todos los del Partido Liberal. De acuerdo, eso está presente ahí. Y eso uno no puede ser neófito en pensar de que no hay un ingrediente. Si todos sabemos ya que cuántos magistrados hay del Partido Liberal, cuántos hay del Partido Nacional y cuántos hay del Partido Libertario de Fundación. Lo que nosotros siempre propugnamos ya aquí es que comiencen a soltar las instituciones de administración de justicia, pues dejen de colocar políticos ahí, dejen ya que el sistema por sí solo tenga un propio sistema donde se nombren a los jueces y magistrados, fiscales, etcétera. Pero tenemos que ir saliendo de ese, porque ahora lo que está pasando ya es que cuando un partido deja el poder y llega otro, entonces lo utilizan como arma para poder destruirse. Mire, a mí ya que yo solo termino este tema con lo de la denuncia al juicio político de la presidenta. No quisiera dejar de mencionarlo, porque mire, Jackie, ahí si se obvió continuar esa discusión de esa denuncia es que ahí habían violaciones graves al ejercicio de sus funciones. Y me preocuparía que ahí se esté tratando de ocultar la comisión de un ilícito. Sería el criterio que el fiscal general del Estado tiene la obligatoriedad de pedir certificación de esa denuncia al Congreso Nacional y comenzar de oficio una investigación contra la expresidenta de la Corte, porque si ahí hay denuncia de actos graves, va a pasar. Mire ya que el problema que ha sido, como yo le mencioné en el segmento anterior, la impunidad. Sí. Si alguien cometió un acto irregular, bueno, entonces que le investiguen. Si no hay mérito para presentar requerimiento, excelente, pues no hay mérito, perfecto, no hay problema. Si esa denuncia de juicio político solo era para una cuestión eminentemente administrativa, perfecto, se queda en lo administrativo, no hay ningún problema, pero que debemos de rendir cuentas y que la transparencia debe ejercerse, sí. Ya si le dan trámite al juicio político, no sabemos que es una decisión política
pero para eso están los otros órganos de control del sistema de justicia penal, para que obviamente trabajen en una investigación seria y a partir de ahí determinen qué es lo que había estado pasando, que muchas de las cosas también nosotros ya las conocemos. Antes de irnos a pausa, ya para despedir a la abogada Maribel Espinosa, abogada, ¿qué espera usted? ¿Qué espera usted del accionar de la Corte Suprema de Justicia, viendo que usted ya nos ha revelado cómo ha sido puesto el nuevo presidente de esta Corte? Bueno, ¿qué intereses cree que va a tener? Mire, en primer lugar sí me gustaría referirme a lo que acaba de decir el abogado Kenneth Madrid. Mire qué grave. Si esa denuncia de juicio político contiene hechos que comportan actuaciones contrarias a la Constitución de la República, graves, y que comporte la comisión de un delito, yo quiero recordarles que el Código Procesal Penal dice que cuando un funcionario público, y los diputados lo son, tienen conocimiento de la comisión de un delito, están en el deber de denunciarlo. Así que no pueden archivar la denuncia del juicio político si contienen hechos de apariencia delictiva. Yo esperaría que no, pero en este país todo es posible. Para finalizar, yo sí quiero dejar constancia de que me queda un mal sabor de cómo se tramitó el caso especial de la Corte Suprema de Justicia. Esta Corte está siendo señalada por un montón de cosas. La Corte se vio sometida al Poder Legislativo. Yo no tengo nada personal contra el magistrado que quedó como presidente, no solo porque somos colegas, sino porque pues, somos correligionarios, es liberal, no puedo ignorar eso, pero eso no quiere decir de que la Corte se vio sometida ante el Poder Legislativo. Y censuro que el Poder Legislativo haya nombrado de dedo a quien iba a presidir la Corte Suprema, porque eso solo me refresca la memoria de las arbitrariedades que cometió Juan Orlando Hernández. Yo espero que haya un proceso de rectificación y se hagan las cosas como debe de ser. Y lamento que iniciando este gobierno se esté viendo componendas políticas y no en función de los mejores intereses del país. Muchísimas gracias. Gracias, abogada. Gracias a la abogada Maribel Espinosa, abogada y exdiputada del Congreso Nacional. Nos vamos a ir a una breve pausa, ya vamos a regresar con más. Gracias por seguir con nosotros en 3030. Rápidamente vamos, porque ya solo tenemos 15 minutos y necesitamos terminar de analizar este tema. Decía la abogada Maribel Espinosa que pues habían señalamientos en el tema de la Corte Suprema de Justicia e inclusive dijo que lamentaba mucho lo que había pasado en el Congreso Nacional, viendo que uno se elige desde el Congreso Nacional al presidente de la Corte Suprema de Justicia cuando nunca había pasado esto. Era el pleno de magistrados que elegían al presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cuál podría ser ese interés? ¿Cuál es ese interés, abogado Kenneth Madrid? Bueno, Jackie, mire, es interesante, uno siempre ha visto cómo las élites políticas siempre a lo largo del tiempo han manejado el Poder Judicial, y creo que esa fue una de las grandes reformas que se promovieron en el año 2000 y 2001 para cambiar el sistema de elección de magistrados, para tratar de sacar la política de ahí, porque mire, yo estuve 20 años en el Poder Judicial y yo pasé tantos magistrados con los que trabajé, y usted sabía cuáles eran del Partido Liberal y cuáles eran del Partido Nacional. La gran reforma se hace para que hubiese una junta nominadora que pudiera hacer un filtro y tratar de llevar personas con la más alta capacidad ética y moral. El problema es que también se politizaron las juntas nominadoras, como ha sucedido en Guatemala y en otros países donde tienen el mismo sistema. Entonces, es inevitable. Mire, la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su informe, para que los hechos no se repitan, dijo claramente, Jackie, que Honduras debería de crear ya un sistema sólido en el cual todos los órganos de administración de justicia ya no dependieran de los políticos, del Congreso Nacional para ser electos, sino que tuviesen un sistema mediante el cual todos
desde un conserje del Sí. Poder Judicial y de la Fiscalía hasta los fiscales generales y magistrados de la Corte fuesen nombrados por ese propio sistema, fortaleciendo carrera judicial, carrera fiscal, pero ya aquí los políticos no han querido, porque lógicamente es un tema que ellos por intereses particulares, no han querido quitar las manos de los poderes judiciales ni de otros órganos de administración de justicia. Y rápidamente la misma pregunta para el abogado Oliver Erazo, porque es muy importante el impacto que esto tiene en materia de justicia. Mira, no es nuevo. Desde que regresamos al orden constitucional en el 82, el reparto del Poder Judicial No. para un sector de la élite política del país. Y utilizar ese término no es sinónimo de lucha de clases, no, es un sinónimo de lucha de defensa a las instituciones republicanas. Sí. Simple y sencillamente, el modelo con el que se elige el Poder Judicial, que fue objeto de una reforma constitucional, no sirve. Solo que esta vez fue desde el Congreso, de un solo. No, es peor. O sea, hoy ni siquiera es que pasó por una junta nominadora. Sí. O sea, directo. De hecho, respetamos mucho al magistrado Warder. De hecho, no lo conocemos ni siquiera. Pero no ese es el proceso. Al contrario, el hecho de su figura profesional con ese tipo de nombramiento lo mancha. O sea, mancha no a él ni su carrera profesional, sino la forma como fue nombrado. Entonces, errar es de humano y rectificar es de sabios. Hay que rectificar para seguir. Queremos conocer los hechos y queremos conocer en juicio político cuáles son esos hechos denunciados contra los magistrados. Queremos conocer los hechos y el juicio político contra Marlon Ochoa, contra María Marazán, contra las consejeras suplentes. Queremos conocer, necesitamos auditoría social. No hacerlo es más perjudicial que una componenda política. Mucho, es prácticamente hacerse el harakiri, tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional. Bueno, vamos a separarnos unos minutos, vamos a la pausa y luego al cierre. Bien, muchas gracias por seguir con nosotros en 3030. Don Jorge Illescas hablando sobre las incidencias sobre este tema político que pues ha impactado a Honduras. En términos así muy sencillos, Jackie, el sabor que nos queda a nosotros sobre esto que ha pasado en el Congreso es bastante amargo, porque pareciera que continuamos con la impunidad, y si hay impunidad hay corrupción, y la corrupción es un eje transversal en la vida nuestra. Vamos a tener instituciones que aplican la justicia muy débiles, instituciones vulnerables al crimen organizado. Como usted puede ver, le pasé una televisión ahí. El crimen organizado está penetrando en el mundo, ha penetrado en los Países Bajos, en países que tienen instituciones fuertes como Costa Rica, Chile, Uruguay. Entonces es peligroso que nosotros tengamos aquí la captura del Estado por el crimen organizado. Entonces eso sí lo veo bastante peligroso y lamento profundamente que mi partido se haya prestado a este tipo de negociaciones cuando tiene 41 diputados y el partido perfectamente bien pudo constituirse en la balanza del Congreso y luchar en este tipo de cosas sí hay negociaciones, pero negociaciones para bien de Honduras y no negociaciones para bien de la élite que controla nuestro partido. Esto es grave. Mire, si no se combate la corrupción, según el CNA, nosotros estamos perdiendo 77 mil millones de lempiras anuales por efectos de corrupción. Sí. Y la corrupción tiene incidencia en la salud, en la educación, tiene incidencia en todos los aspectos de la vida. Y eso es lo que a mí me preocupa, y me preocupa pues lo que está pasando en el Partido Liberal. Para terminar, yo le hago un llamado a las bases del Partido Liberal para que nos preocupemos, rescatemos a nuestro partido y ganemos las próximas elecciones con los hombres y mujeres más idóneos que garanticen la legalidad, el Estado de Derecho y el desarrollo de mi país. Vamos a una pausa, regresamos con conclusiones de los abogados. Bien, rápidamente para el cierre, abogado Kenneth Madrid, 30 segundos. Muchas gracias, Jackie. Mire, totalmente agradecido por la invitación. Creo que realmente hemos tratado de enfatizar en los puntos esenciales de los cuales la sociedad hondureña
espera que los políticos cambien. Nosotros esperamos que al menos ahora que hay un nuevo fiscal general del Estado, que en la Corte Suprema de Justicia haya un cambio, que haya un respeto a la ley, que miremos que las acciones se desarrollan en el marco del principio de legalidad, del Estado de Derecho, del respeto absoluto a todas las personas que depositan sus negocios jurídicos ahí y que garanticen la independencia de los jueces y sobre todo también la unidad de actuaciones de los fiscales. Muchas gracias, Jackie. Abogado Erazo. Bueno, a los que ejercen el poder, hagan las cosas dentro del principio de legalidad y de supremacía constitucional. Si hay un error, subsanar es la cosa más normal que puede existir. No les demos argumentación para posteriormente a los que violan la Constitución estarles pagando reparaciones a través de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya basta de seguir lacerando al pueblo hondureño. Bueno, y así finalizamos porque ya habíamos escuchado la conclusión de don Jorge Illescas. Les agradecemos a todos ustedes su fiel sintonía. Buenas noches. Buenas noches.